Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a nuestro servicio de este domingo, ¿verdad? Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que se encuentra aquí con nosotros. Y hermanos, vamos a comenzar nuestro servicio meditando la palabra de Dios para preparar nuestros corazones y mentes para alabar a Dios. La lectura de meditación se encuentra en Salmos 32, verso 7, y dice así: Tú eres mi refugio, me guardarás de angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Sed, meditemos, hermanos. Así, hermanos, vamos a cantar el primer himno de esta noche. Los invito, por favor, a abrir sus himnarios, ¿verdad? Y ahí donde esté, cante, ¿verdad? Con gozo. Y vamos a cantar el himno Has hallado en Cristo, número 341. Has hallado en Cristo, número 341. Y vamos a estar cantando todas las estrofas, hermanos. Has hallado en Cristo tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús, por la fe descansas en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Vive siempre al lado de tu Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Cuando Él viniere te encontrarás ya lavado en la sangre de Jesús, para su venida preparado estás, ya lavado en la sangre de Jesús. Lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres de eterno dolor, oh, acude a la sangre de Jesús. Lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Amén, hermanos. Qué bello himno, ¿verdad? Gracias a Dios que hemos hallado la salvación y la paz en nuestro Jesús, hermanos. Hermanos, siguiendo adelante, vamos a tener la oración dirigida por nuestro pastor. Gracias. Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a venir en oración de la presencia de nuestro gran Dios. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche, porque sabemos que tú eres nuestro Dios grande, fuerte, poderoso, soberano eres tú, Señor. Y gracias te damos, Padre, que podemos venir y descansar en tus manos, Señor, sabiendo que todo está en tus manos y aquellos que esperan en ti, Señor, estarán bien. Padre, como tú lo prometes en tu palabra, tú nos darás la gracia, la sabiduría para navegar en las diferentes aguas en las cuales tú nos permitas navegar, Señor. Gracias te damos también, Señor, que estamos esperando tu venida. Gracias, Señor, porque tu iglesia será raptada, Señor, y vemos que todo, Señor, se está preparando y está en ese lugar, Señor, en el cual, Señor, tú vendrás. Por lo tanto, Señor, te imploramos también
por la salvación de muchos que aún no han venido a ti, Señor. Te imploro que tú bendigas este servicio, que las alabanzas, las oraciones, la lectura de tu palabra, el mensaje de tu palabra, Señor, también puedan, Señor, tocar corazones que aún no han venido a la fe en ti, Señor, y podamos ver gente salva, Señor. Y por nosotros que ya somos creyentes, Señor, podamos seguir edificando nuestras vidas en nuestra fe más santa. Que cada día, Señor, podamos ser creyentes que reflejamos tu gracia, Señor, tu poder en nuestras vidas, viviendo vidas de santidad. Perdona nuestros pecados y ofensas, Señor, y ayúdanos a cada día a mantener cuentas cortas contigo y andar en comunión contigo. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder celebrar este servicio en esta noche, porque lo imploramos en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Amén, hermanos. Así seguimos con el próximo himno de esta noche, hermanos. Vivo por Cristo, número 364. Hermoso himno, ¿verdad? Que dice una verdad, hermanos. Vivo por Cristo, y espero que, como dice este canto, todos estemos viviendo por Cristo. 364, vivo por Cristo, todas las estrofas, hermanos. Vivo por Cristo, confiado en su amor, vida me imparte, poder y valor, grande es el gozo
Hermanos, vamos a seguir adelante y vamos a tener la lectura bíblica esta noche. Los invito, hermanos, a todos a abrir sus Biblias al libro de Salmos, hermanos. Vamos a estar leyendo el libro de Salmos, capítulo 50. Salmos, capítulo 50, versos 1 al 12. Salmos, capítulo 50, versos 1 al 12. Yo lo voy a estar leyendo, hermanos, y ustedes me pueden seguir con la vista. Y dice así la palabra de Dios. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura. Ha Dios resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es el juez. Selah. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé sobre tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que delante de mí están siempre. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes, y en mi poder están las fieras del campo. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Palabra de Dios, hermanos. Amén, hermanos. Así vamos a seguir adelante y le vamos a dar el tiempo a nuestra hermana Raquel Orduña que pase adelante y traiga el número especial de esta noche. Gracias. Haz que me
Amén, hermanos. Espero que se esté gozando con nosotros esta noche. Y hermanos, ahora le vamos a dar el tiempo a nuestro pastor que va a traer el tiempo de la predicación. Gracias. Muy buenas noches, hermanos, se los bendiga. Vamos a esta noche a abrir nuestras Biblias y continuamos con Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 6. Y estamos aprendiendo de las virtudes. El tema de mi mensaje esta noche es las virtudes que a la imagen de Cristo nos transformarán. Y ya vimos la palabra, ya vimos que es la fe, hemos visto la virtud, la ciencia y la templanza. Y estaremos viendo hoy la templanza. Así que recuerden, las 8 virtudes espirituales que al cultivar a la imagen de Cristo nos han de transformar. Las 8 virtudes espirituales que al cultivar a la imagen de Cristo nos han de transformar. Y luego hago la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para todo creyente? ¿Cuál es la voluntad de Dios para todo creyente? Y respondemos que la voluntad de Dios para todo creyente es que seamos transformados a la imagen de Cristo. Y eso es lo que aquí Pedro nos está hablando en esta su segunda epístola, en el capítulo 1. Y por eso nos llamamos cristianos. Un cristiano es un seguidor, es un imitador de Cristo. ¿Y cómo lo llegamos a imitar y a seguir? Bueno, aquí Pedro nos da estas virtudes, las cuales al ponerlas en práctica vamos a ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos entonces que para que a la imagen de Cristo seamos transformados debemos diligentemente suplir a la virtud ciencia. Ya vimos que la virtud, estos son nuestros buenos hábitos. Significa darle la prioridad a nuestra vida de establecer hábitos que nos van a ayudar a ser transformados a la imagen de Cristo. Entonces vemos que a la virtud debemos agregar ciencia. ¿Qué es ciencia? La palabra ciencia aquí significa el conocimiento. ¿El conocimiento de qué o de quién? Bueno, es el conocimiento de Cristo. Porque para ser como Cristo debemos conocer a Cristo. Muy importante que entendamos eso. Entonces vemos que significa aquí, ese es el conocimiento de la persona, obras y maneras de ser de Cristo. Ese conocimiento práctico de nuestros deberes cristianos al imitar a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador personal. Así que vimos realmente que el conocimiento, la manera de poner el conocimiento en práctica o de crecer en nuestro conocimiento, o como se llama aquí, la ciencia en práctica, ya vimos que es por medio de esa inteligente manera de conocer a Cristo. Como ya lo vimos, que ponemos nuestro conocimiento en práctica al usar el sentido común en todo lo que decimos, hacemos y pensamos, como se nos dice en Filipenses 4, 8 al 9. Y la manera práctica de cultivar nuestro conocimiento de Cristo, como se llama aquí la ciencia, es claramente leyendo la Biblia sistemáticamente, estudiando la Biblia sistemáticamente, sabiendo cómo escuchar la palabra de Dios. Así que en esta noche vamos entonces a entrar ahora que en la siguiente parte, el versículo 6. Vamos a ver la primera parte del versículo 6 y vamos a ver que para que a la imagen de Cristo seamos transformados, debemos diligentemente suplir a la ciencia templanza. Debemos de suplir a nuestro conocimiento de Dios la templanza. Ahora nota, ya vemos que la fe se requiere para que podamos crecer espiritualmente. Como dice en Romanos 1, a 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él se descubre la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Entonces, nuestra vida cristiana necesita la fe, a la creencia en Dios y saber que Él hará lo que dice hacer cuando obedecemos a su palabra. Eso es lo que la virtud es, hacer nuestra prioridad de hacer hábitos que nos van a ayudar a crecer cada día más a la imagen de Cristo, y eso viene por medio de la ciencia, o sea, el conocimiento, adquirir el conocimiento de Cristo, conocerlo a Él tal y como Él es. Muy bien, entonces entramos en esta noche a la ciencia, nuestro conocimiento de Cristo, vamos a suplir la templanza. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Padre, en esta noche porque podemos venir ante tu presencia y escudriñar tu palabra para que podamos crecer y ser cada día más como tú eres, porque lo pedimos en Cristo, nuestro amado divino Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, así que vemos que para que a la imagen de Cristo seamos transformados, debemos diligentemente suplir a la ciencia templanza, al conocimiento la templanza, o sea, el dominio propio. La palabra templanza significa dominio propio.
Y como ya vimos ahí, la ciencia, el conocimiento de la persona, obras y maneras de ser de Cristo. Es el conocimiento práctico de nuestros deberes cristianos. Es el vivir como cristianos imitando a Cristo. Al conocimiento debemos agregar dominio propio, como lo llama aquí Pedro, templanza. La palabra templanza aquí es la palabra kratian en el griego, que significa dominio propio, de la raíz de la palabra krate, que significa poder, fortaleza. Por lo tanto, la palabra templanza aquí significa tener continencia, poder abnegarnos. Por lo tanto, significa abnegación y también significa abstinencia. Dios nos da ese poder ahora como creyentes de poderle decir no al pecado. Por eso Pablo en Romanos 6:11 nos dice: porque de cierto pensad que estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el poder de Cristo en nuestra vida. Así que, una vez más, vemos que la virtud de uno, la templanza, es aquella virtud la que reside en uno y es la que domina nuestros deseos y pasiones, especialmente, como dice aquí, los apetitos sensuales, los apetitos sexuales. Nos ayuda a ser templados. Esta virtud en la vida del creyente es el fruto del Espíritu Santo y se manifiesta en el dominio de nuestros deseos internos inordenados. Que a veces todos tenemos esos deseos, la carne aún está dentro de nosotros y batalla en nosotros como creyentes, y la carne nos va a jalar de este lado y el Espíritu de Dios nos va a jalar de este lado. ¿Y qué es lo que nos mantiene caminando bien? ¿Qué es lo que nos mantiene a no salirnos fuera de orden cuando esos deseos inordenados nos empiezan a jalar? Como la Biblia le llama concupiscencia, esos deseos fuertes e ilícitos a los cuales la carne nos tienta. Vemos entonces que al crecer en dominio propio, vamos a dar aquí, el Espíritu Santo toma el control de nuestra mente para que le podamos decir no a los deseos ilícitos a la cual la carne nos tienta, y así podamos seguir navegando las aguas en este mundo, yendo en nuestro camino a nuestro hogar celestial, donde ya no habrá más pecado, donde ya no habrá más tentación, y al fin estaremos seguros ahí por toda la eternidad. Así que mientras tanto tenemos que desarrollar y crecer en la virtud de la templanza, o como se llama también aquí en el griego, dominio propio. Así que vemos que esa virtud en la vida del creyente es el fruto del Espíritu Santo, y una vez más se manifiesta en el dominio de nuestros deseos internos inordenados, como nos dice en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es que caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y lo que dice, templanza. Entonces la templanza es el fruto del Espíritu. Por eso es que los monjes y aquellas personas que se retiraban a lugares por allá alejados y que fuera de toda la influencia, decían ellos, para vivir vidas piadosas, no lo podían hacer porque no se podían deshacer de la carne. La carne iba con ellos. Por eso escuchamos tantas cosas que pasaban dentro de estos monasterios y las cosas que hacían ahí los monjes, porque la carne está dentro de nosotros. El único que nos puede dar a nosotros la gracia para poderle decir no a los deseos inordenados, a la concupiscencia o a los deseos ilícitos fuertes, es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Muy importante que entendamos eso. Entonces vemos que la templanza es el tener la habilidad de gratificar nuestros deseos naturales como la Biblia lo manda, y el poder decir no al deseo de querer satisfacerlos de una manera ilícita. Por ejemplo, el comer. Bueno, gracias a Dios podemos comer y Dios nos da la habilidad y es una bendición poder comer. Pero entonces vemos que el dominio propio nos ayuda a nosotros a no llegar a una glotonería. El descanso es muy importante, el dormir es muy importante, pero también se puede convertir en un perezoso. Así que el dominio propio nos ayuda a no volvernos perezosos. La pereza es un gran pecado, la cual si dejamos que nos domine, nos viene y nos destruye. Así que, y luego tenemos el don sexual. Y Dios nos da la gracia para no satisfacerlo fuera de los lazos matrimoniales.
recuerdo años atrás había un señor allá en San Francisco que ponía sus letreros y todo eso y decía no al sexo y todo eso y unas cosas y sonaba bien. Y luego al hablar con él más personalmente me empezó diciendo, ni siquiera las personas casadas deben de estar teniendo sexo. Y decía, wow, eso ya no está bien. Porque la Biblia no enseña eso. El don de la sexualidad es un don que Dios lo ha dado y debe de llevarse a cabo dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, entonces sí está malo. Como persona soltera y no casada y anda teniendo sexo con alguien que no se ha casado, bueno, eso le llama, la Biblia le llama pornía, o en otras palabras, fornicación. Y cuando uno está casado y uno quiere satisfacer ese deseo fuera de con su cónyuge, sea su esposo, su esposa, y va uno a tratar de buscarlo en otra área, se llama adulterio. Entonces todo eso es ilícito y todos estamos tentados a esto, pero en Cristo Él nos da la gracia a poderle decir no a todos estos deseos ilícitos, y aquí se le llama ¿qué? Templanza, se le llama dominio propio. Así que vemos entonces que dominio propio es lo que Cristo llamó a llevar a cabo a cada uno de nosotros. Dominio propio es lo que Cristo también llamó negarse a sí mismo. Abra su Biblia por favor en Lucas capítulo 9, versículos 23 al 24. Lucas capítulo 9, versículos 23 al 24 dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame, porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. Es precioso. Entonces dice que la cruz es un símbolo de muerte. Entonces dice, si yo quiero realmente gozar de las bendiciones que Dios tiene para conmigo, debo de gozarlas en sus términos, no en los míos. Es muy importante. Entonces vemos que negarse a sí mismo es olvidarse de uno. Negarse a sí mismo es olvidarse de uno. Muy importante. Es decir, no al agradarse a uno mismo, sino antes bien agradar a Cristo. Y eso es lo que debe ser. En nuestra mente debe estar eso para que a Dios a diario nos dé la victoria para vencer nuestra carne, para vencer al enemigo Satanás y para vencer al mundo. Dios nos da la gracia para que mientras estamos en este mundo podamos navegar en ese mundo sin tener uno, como dicen en inglés, shipwreck, sin tener uno un naufragio espiritual. Así que 1 Corintios 1, 18 al 20 debe ser en nuestra mente un capítulo que nos mantiene y nos sostiene para practicar el dominio propio. Así que 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 20 dice así: huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿por qué no hago lo que hago? Es porque quiero ser cada día más como Cristo, y Dios me da la habilidad, por el poder del Espíritu Santo que reside en mí, reside en usted, de poder crecer en esa virtud que se llama ¿qué? Templanza, o también conocida como el dominio propio. Muy bien, así que llevar la cruz es morir al yo y dejar que el pensar de Cristo sea nuestro pensar, y lo que Cristo dice es lo correcto, y va a ser lo que va a dominar mi manera de pensar. Así que entonces la palabra de Dios habitando en mí me va a dar la gracia para crecer en fe, conociendo lo que Dios dice y lo que Él espera de mí, a empezar a cultivar virtudes que me van a ayudar a desarrollar mi vida espiritual y ser cada día más como Cristo, y así entonces, y eso viene por medio del conocimiento que yo voy a obtener en las Escrituras, y ese conocimiento lo pongo en práctica por medio de la templanza. Dios me da la habilidad de tener ese dominio propio, como dice aquí claramente en Gálatas 2:20. Cuando morimos al yo, Dios nos da el poder de hacer lo que es correcto. Es obediencia, y Dios nos da la gracia para poderlo hacer. Es obediencia, y Dios nos da la gracia para poder poner en práctica la palabra de Dios. Y un capítulo que nos dice exactamente eso es Gálatas 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado,
Y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es precioso. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Quiere decir que un día llegué a ser salvo. Ahora ya entonces todos mis pecados han sido contados en Cristo. Entonces con Cristo he muerto al yo en esa cruz de Calvario. Entonces fui sepultado así como Cristo fue sepultado y luego vimos que resucitados. Ahora tenemos vida nueva en Cristo. Entonces ahora mi identidad es en Cristo. Muy importante que entendamos eso. Entonces ahora que estamos en Cristo, nos dice Pablo cómo vamos a vivir aquí para desarrollar la templanza o también como llamamos el dominio propio. Dice, y vivo no ya yo. Pablo aprendió a morir al yo y dejar que la palabra de Dios gobernase su vida. Y es lo mismo para con nosotros también, en nuestro crecimiento espiritual. Vamos siendo cada día obedientes a la palabra de Dios y cuando experimentamos esa obediencia a la palabra de Dios, Dios nos da ese crecimiento espiritual. Entonces debe haber un crecimiento espiritual continuo en la vida del creyente. Recuerden, el crecimiento espiritual del creyente no es así, derecho, no. Somos así. Y a veces nos vamos a ir para acá, otros vamos a bajar acá y así, pero cuando vamos madurando cada día más, va a haber menos profundidades acá, más para eso, pero no vamos a tener completa victoria hasta que lleguemos allá en la gloria con el Señor. Pero mientras tanto, tendremos madurez espiritual. Mientras tanto, Dios nos dará la gracia para poder decir no al pecado y poder navegar las aguas aquí para que no hagamos naufragios de nuestra vida espiritual. Muy bien, entonces vemos que dice, vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Está la clave. Dios nos da la gracia para poder llevar esto a cabo. Porque todas esas cosas son bien fuertes por sí solos. Me recuerda el himno que cantamos con los niños y es muy hermoso. En inglés dice así: Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. So we are weak. Ese himno es precioso. Dice que Cristo me ama y Él ama a los niños, dice, y ellos son débiles, dice, pero como creyentes, dice, somos débiles, dice, pero Él es fuerte. Nuestra fortaleza está en Cristo y no en nosotros. Muy bien, entonces por eso dice así, vive en Cristo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, que viene la palabra fe de nuevo, que confiando que Él me da la gracia y el poder para hacer lo que debo hacer, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Cristo murió por nosotros, para que nosotros en Él podamos vivir por Él. Qué precioso, esa es la gracia. La gracia de Dios nos dice, vive de esta manera, y Dios nos da el poder. La ley me dice lo que yo debo de hacer, pero sin Cristo me condena. Por eso dice Romanos 6:23, dice, por cuanto todos pecaron, y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Sin Cristo, no podemos estar ahí. Pero en Cristo dice que Él vino para cumplir la ley. Dice, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, Dios Padre nos ve en Dios Cristo completos y cada día debemos ir creciendo en lo que ya somos a la vista de Dios, completos en Cristo. Como dice Romanos 5:8, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es precioso porque cuando nosotros morimos, no morimos como enemigos de Dios. Morimos como amigos de Dios. ¡Qué bendición! Muy bien, sigamos adelante. Así que vemos que el dominio propio entonces también es una vida de orden. El dominio propio es una vida de orden. Es el ordenar nuestra manera de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Una vez más, el dominio propio es una vida de orden. Es el ordenar nuestra manera de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Salmo 119, 133 nos lo dice claramente. Salmo 119, 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Gálatas 5:16 lo dice en el Nuevo Testamento. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Entonces ahí está. Entonces el dominio propio nos ayuda a decirle no a aquellos deseos malos, horribles que nos quieren apartar del Señor. Nuestra carne batalla. Si ustedes se ponen, yo me enojo con mi carne. Pablo lo decía, oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este hombre muerto?
Y luego los siguientes versículos, capítulo 8, precioso, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan no de acuerdo a la carne, más conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Entonces, esa carne estará batallando contra nosotros hasta el día que demos nuestro último suspiro, pero gloria a Dios que en Cristo Jesús le podemos decir no a la carne. Muy bien. Entonces vemos que el dominio propio, dijimos, es el vivir una vida de orden, de acuerdo a la palabra de Dios. Nuestras vidas siendo ordenadas, no desordenadas en la palabra de Dios. Es vivir vidas responsables, quiere decir vidas de fidelidad a Dios. Una persona que practica, está creciendo en esa preciosa fase de su vida espiritual de templanza. ¿Qué está haciendo? Está creciendo en su fidelidad hacia Dios. El creyente es responsable de controlarse a sí mismo en obediencia a la palabra de Dios. Entonces es muy importante. Pablo lo dice en Efesios 4:22. Claramente lo dice que dejemos el hombre viejo que está viciado conforme a los deseos del error. Entonces, ¿cómo lo dejamos? Bueno, solamente hay una manera de poderlo dejar. Un arrepentimiento en nuestra vida. ¿Arrepentimiento a qué o en qué o hacia quién? Bueno, el versículo 23 nos dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, la palabra de Dios estando en nuestra mente nos indica que es lo correcto, nos cedemos a Dios, obedecemos a Dios y Él nos da la gracia para poder hacer lo que antes no hacíamos. Y eso es el dominio propio, estando en operación en nuestra vida bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo 24? Dice: y que vistáis el nuevo hombre, que es creado conforme a Dios, dice, en santidad de verdad. Entonces, es el proceso que pasa aquí, porque Dios está obrando en nuestras vidas y hay un crecimiento espiritual para que podamos seguir adelante, como dice ese precioso himno: firme hacia adelante. Y continuamos en la gracia y el crecimiento de nuestro Señor, y del conocimiento de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos claramente que, instruidos por la palabra de Dios, seremos iluminados y capacitados por el Espíritu de Dios para vivir vidas piadosas, practicando el dominio propio. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida espiritual? El propósito de nuestra vida espiritual es que crezcamos en piedad. La piedad significa vivir como Dios nos manda, en santidad. Muy importante. So what is the purpose of living or growing in a spiritual life? The purpose of growing in a spiritual life is to practice godliness. Godliness means to be imitators of Christ and growing in our holiness before God. Okay, sigamos adelante. Vemos que el creyente creciendo en dominio propio es un creyente que responsable, como lo dice 1 Corintios 4, 1 al 2. Un creyente creciendo en su templanza o en dominio propio es un creyente que, hermanos, responsable. 1 Corintios 4, 1 al 2, dice Pablo lo siguiente: ténganos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios, mas ahora se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. Vemos claramente que la gracia de Dios es muy importante en nuestra vida. Ahora vamos a ver qué es lo opuesto de la templanza. Lo opuesto de la templanza es el libertinaje. ¿Okay? Lo opuesto del dominio propio es una vida desordenada e irresponsable, a quienes Pablo llama destemplados. Ahí en 2 Timoteo 3:3 dice que serán durante estos últimos días, habrá hombres que destemplados. Interesante, la palabra griega ahí está formada de esta manera. Es akrates, no es kratos, pero tiene una alfa negativa al principio, que entonces dice que claramente el pecado es vivir vidas de acuerdo a los dictados de la carne y del diablo. Es lo que Pablo llama disolución. Es otra palabra en griega que significa en contra de lo que es sano. Es el desenfreno y perdición. Una vez más, la palabra aquí, alfa negativa, en contra de lo que es sano, en contra de todo lo que es bueno. Así que describe una vida controlada por el vicio que lo echa a perder a uno. Aquellos vicios que lo echan a perder todo. Significa aquí una vida de malgastar, derrochar, de libertinaje, de desenfreno en insensatez. Esta es la vida del inconverso y del creyente carnal. Ejemplos de vivir vidas de libertinaje, vidas disolutas y destempladas. ¿Cuál es? Bueno, la falta de moderación en el entretenimiento. Por ejemplo, el pasar mucho tiempo
viendo la televisión, mucho tiempo en el internet, que le pasa tanto tiempo que en el Facebook y todo lo demás ahora. Hay tanta distracción ahora que si usted no tiene cuidado, usted va a empezar a vivir una vida de libertinaje, una vida disoluta, a malgastar el tiempo con amistades y personas que no le bendicen a su vida, a tener amistades que no lo llevan a usted a ningún propósito bueno. Entonces, no es malo tener amistades, pero cuando le empiezan a influenciar a usted a hacer lo que es malo, entonces esas amistades son malas. Otro es el derrochamiento del dinero y usar el crédito de una manera que lo mete a uno en grandes deudas. Eso vemos que significa vivir más allá de nuestros medios. Otra es la manera descuidada y sensual de vestir y vivir. Todas estas cosas nos llevan al libertinaje en lugar de vivir vidas en la verdadera libertad. Como dijo Cristo, la verdadera libertad es conocer lo que es la verdad y practicarla. Así que recuerda esto, la raíz del problema es simple. Amamos más nuestros placeres que amar a Cristo. Cuando estamos en esas cosas, estamos amando más nuestros placeres que amando a Cristo. Finalmente, la manera práctica de cultivar la templanza. ¿Se acuerda la manera práctica de cultivar el dominio propio? Bueno, haciendo de Dios nuestra prioridad. Como dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué precioso. Especialmente en los días que estamos viviendo. Ya lo digo muchas veces. Muchos han dejado la fe en el Señor por proseguir sus estudios, su trabajo, relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Dios debe ser su prioridad en su vida, solamente nos puede dar verdadera satisfacción. Así que una manera práctica entonces de cultivar nuestro dominio propio es hacer de Dios nuestra prioridad. Amor a Cristo debe ser la energía que nos motiva a dominio propio. Ese pasaje es muy claro también. 2 Corintios 5:14, noten, dominio propio. Amor a Cristo es la energía que nos motiva al dominio propio. 2 Corintios 5:14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos somos muertos. Eso es precioso. El amor a Cristo me debe constreñir el dominio propio para no blasfemar el nombre del Señor y dar más testimonio en mi vida. Me gusta en la versión inglesa, en la versión amplificada, dice así: for the love of Christ controls and urges and impels us, because we are of the opinion and conviction that if one died for all, then all died. Una vez más, como dijimos ahí en la versión inglesa, for the love of Christ controls and urges and impels us. Porque el amor de Cristo me controla, me da esa urgencia y me promueve a mí para que yo pueda vivir una vida de dominio propio, porque dice claramente que Él murió por nosotros para que en Él nosotros podamos morir a los placeres que no son de bendición y son pecaminosos. Muy bien, entonces vemos que ya vimos que la manera práctica de cultivar el dominio propio es el hacer de Cristo nuestra prioridad. Segundo, siendo humildes. 1 Pedro 5:5. Igualmente mancebos, sed sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es lo que queremos vivir por la gracia de Dios. Así que tercero, la manera práctica de cultivar la templanza o el dominio propio debe ser a seguir adelante, como ese precioso himno: firmes y adelante, soldados de la cruz. Y eso es muy importante. El progreso espiritual debemos de seguir adelante, que sin detenernos. Ahora, es interesante, me gusta esta ilustración. El progreso espiritual hacia la meta de ser a diario transformados a la imagen de Cristo. Entonces, seguir adelante. Como digo, me encanta esta ilustración. El progreso espiritual es como manejar una bicicleta. Es imposible balancearla estando parada. He tratado de hacer ustedes, no me recuerdo, iba en mi bicicleta, estaba en una luz en rojo y que no quería bajarme la bicicleta y tratar de balancearla. No podía permanecer mucho tiempo estando parado en la luz sin que esa bicicleta siga moviéndose. Entonces, de igual manera, nuestra vida espiritual, para mantener ese balance, hay que seguir hacia adelante, firmes y adelante, soldados de la cruz. Como nos dice Pablo en Filipenses 3:12 al 14,
Pablo nos dice esto en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, y dice así: no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Muy bien, queridos hermanos, lo vamos a dejar ahí en esta noche. Entonces vemos que Cristo vino para qué, hermanos, para darnos la victoria en contra del enemigo. Uno de mis pasajes favoritos en la Biblia es Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, al dar a Dios prioridad en nuestras vidas, Él nos empieza a transformar como esas rosas hermosas que están así, van a crecer y luego se empiezan a formar y todos los pétalos van saliendo, se van formando así en nuestra vida espiritual también. Al dejar que Dios empiece a obrar en una área de nuestras vidas, las otras áreas de nuestra vida también van a seguir. No es que vaya a poner la templanza primero y luego esto y el otro y una va desarrollando. No, usted va a desarrollar su vida espiritual y esa belleza en Cristo la gente lo va a poder ver. Así que, hermanos, es lo que necesitamos en nuestra nación. Nuestra nación necesita que haya hombres y mujeres que le testifiquen a Cristo, haya hombres y mujeres que viven lo que dicen ser, y por la gracia de Dios podamos ser lo que Cristo nos dijo: vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Eso solamente lo podemos hacer al estar siendo transformados en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a la imagen de Cristo, y podamos así ser de bendición. Y si tú no has venido a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy ven a Cristo. La Biblia nos dice claramente lo siguiente: que sin Cristo tú estás muerto en tus pecados. Tú no puedes vivir como Dios nos manda, porque un muerto no puede hacer nada. Y la Biblia dice que debes de reconocer tu condición espiritual primeramente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces tu pecado te separa de Dios, tu pecado te hace que caigas corto, no puedes entrar al cielo por tu pecado, no puedes vivir como Dios manda por tu pecado. Entonces Dios quiere darte victoria. Vemos claramente que si mueres en tu condición de pecado, la Biblia es bien clara también. Romanos 6:23 lo dice claramente: porque la paga del pecado es muerte. La palabra muerte significa separación. Tú ahorita sin Dios, separado de Dios, no puedes hacer nada. Estás en tus pecados. Solamente Dios te puede dar vida para que entonces puedas vivir como Él manda. ¿Y cómo vienes a obtener esa vida? A poner tu fe en Cristo Jesús, que Él vino, murió por ti en esa cruz de Calvario, como dice Romanos 5:8. Romanos 5:8 claramente nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya te he dicho tres cosas: naciste en pecado, y si mueres en tu pecado, lo único que te espera es el infierno. Pero no tiene que ser así, porque hay un gran Salvador, Cristo Jesús. Vino a salvarte. Entonces, ¿qué debes hacer para que te puedas apropiar eso? Creer. La Biblia lo dice claramente. Juan 1:12 dice: mas a todos los que recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Creer en Jesús es confiar en Él. Confiar en Jesús es creer en Él. Y eso es lo que Pablo dice en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. No dice quizás, tal vez, a lo mejor no. Ven a Cristo, ven a poner tu fe y confianza en Él como tu único y verdadero Salvador personal. Y recuerda, el verdadero cristianismo no es la práctica de una religión, es la práctica de una relación íntima y personal con Cristo Jesús. Así que hoy es el día de salvación. Hermano, hermana, sigamos adelante, como esa bicicleta, adelante, adelante, firmes adelante, porque no vamos a poder avanzar, no vamos a poder balancear nuestra vida espiritual si no estamos dejando que Dios obre en nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu palabra en esta noche. Señor, te ruego que siga obrando en nuestras vidas y podamos seguir cada día, Señor, teniendo esa victoria en tu poder para honra y gloria de tu nombre, Señor, porque lo pedimos en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Dios nos bendiga. Amén, hermanos. Así vamos a seguir adelante y una vez más vamos a dar el tiempo al pastor, que va a traer el tiempo de anuncios, bienvenidas, diezmos, ofrendas. Gracias, hermanos. Amén, hermanos, bienvenidos a esta grabación, este servicio de adoración, hoy domingo por la noche, domingo 8 de noviembre. Interesante, ya el tiempo ha avanzado bastante y
pero gracias le damos a Dios que como creyentes podemos ver hacia adelante y saber que nuestra salvación está más cerca de que cuando comenzamos. Sigamos orando, hermanos, Dios les ayude y pueden ver donde estamos grabando porque gracias al Señor tenemos hermanos, queremos agradecerles mucho a los hermanos que están trabajando en el santuario de la iglesia y está renovando con el favor del Señor por la fe. Estamos viendo que para el mes de diciembre podamos tener nuestro primer servicio ahí en el santuario para honra y gloria de Dios y poder regresar y que Dios nos siga guiando y dirigiendo. Sabemos que estamos viviendo días difíciles en nuestra nación y para aquellos que están sin Cristo y sin esperanza, los días hacia adelante no parecen muy bien, pero en Cristo, gracias a Dios que en Él es nuestra salud, Él es nuestro refugio, y como dijese el salmista en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Siempre pongamos nuestra fe y confianza en Dios. No hay ningún hombre, ninguna área política, ni nada de eso, pero en el Señor que lo tiene todo bajo su control. Y gracias damos a Dios por eso. Así que damos gracias a los hermanos que están trabajando en el santuario y con el favor del Señor poder regresar ahí muy pronto. Así que gracias por su paciencia y a veces la luz tal vez no está tan bien o algunas cosas o hay ruidos y lo demás, pero gracias a Dios que nos da la habilidad de poder aún estar acá y llegar a ustedes, a sus hogares por medio de esta vía del internet, por medio de YouTube, mientras nos sigan dando la habilidad de poderlo hacer. Así, le damos la honra y la gloria a nuestro Señor. Muy bien. No se olvide de evangelizar. Vivimos en tiempos que para creyentes son muy emocionantes porque estamos esperando la venida de nuestro Señor y todo se está acomodando para aquel glorioso día cuando escuchemos la trompeta y el llamado de Dios a su querida iglesia. Así que por eso dice Pablo al final de ese versículo en 1 Tesalonicenses 4, dice, consolados los unos a los otros con estas palabras. Así que tenemos grandes palabras de consolación y poder ver hacia el futuro de una manera emocionante y gozosa porque Cristo viene a llevar a su iglesia. Y eso es algo glorioso y parece que va a ser muy pronto. Así que estemos preparados y viviendo para Cristo día a día. Así que qué bendición, hermanos. Así que no se les olvide llevar tratados. Hay tratados cuando venga aquí el domingo al servicio de la iglesia a las 11:30. Después de irse puede llevarse sus tratados y también es de bendición poderles escuchar los días jueves en los servicios. Hay hermanos que dan acciones de gracias, qué bendición, animan el corazón de todos nosotros y aquellos que nos han visto, tal vez pueden verlos, aquellos que viven fuera del área y no están acá, es de gran gozo poder ver el rostro de nuestros queridos hermanos y eso es lo que hace nuestra fe en Cristo algo muy especial. Así que este domingo también se puede quedar unos minutos después del servicio para dar su acción de gracias, sería de mucha bendición y los jóvenes estarán ahí con sus teléfonos inteligentes tomando los videos para sus acciones de gracias. Muy bien. También no se olvide, este martes tenemos la célula de estudio bíblico y oración a las 7 p.m. por medio de Zoom. Todavía estamos reuniéndonos por medio de Zoom, así que si usted desea estar en la célula, mándeme su correo electrónico y le haremos llegar la invitación. También los jóvenes están teniendo su célula los viernes a las 5 de la tarde, así que anime a sus jóvenes, jovencitas, jóvenes adolescentes y jóvenes adultos a ir y mantener ese cultivo de su vida espiritual a través de sus buenos estudios que nuestros jóvenes directores están llevando a cabo. Así que les invitamos este viernes a las 5 de la tarde. También el miércoles 11 es Día de los Veteranos. Ya tenemos los veteranos aquí en nuestra iglesia y denles gracias por su servicio que han dado a nuestra nación. Así que este miércoles 11 es Veterans Day. Y recuerden, los estudiantes de la Escuelita Christian Academy, no school, right? So they get the day off, right? So this Wednesday, 11th of November, Veterans Day, no school for our Christian Academy. Gracias, oh mi Dios, por tu palabra fiel. Vamos a leer la Biblia. Hola, niños. Qué gusto verlos otra vez. Hemos tenido muchas aventuras en las últimas clases del club de niños. Timoteo, ¿de qué aprendimos en la primera lección? En la primera lección aprendimos que Dios protege a sus hijos. Sí, así como Dios protegió a
obedeció a Dios. Pero a mí no me gusta obedecer. Sí, pero Dios nos manda a obedecerlo porque le gusta el orden y la justicia. Si obedecemos a Dios, Él contesta nuestras oraciones. Así como en la segunda lección, Dios contestó las oraciones de Israel. Y no solo eso, pero Dios fue misericordioso y les proveyó comida y agua en el desierto. Dios siempre es misericordioso, aun cuando somos desobedientes. Dios nunca te va a abandonar. Amén. Así que niños, no falten a la clausura. ¿Cuándo es? Este domingo, 15 de noviembre, a las 11:30 de la mañana. ¿Puedo traer a un amigo? Sí, haz tu reservación hoy y déjanos saber si vas a traer un amigo para preparar sus asientos. ¿Cómo hago mi reservación? Dile a tus papás que le manden un mensaje a la exploradora Glenda a 650-868-0924. Bien. Espero verlos a todos ahí. Vengan listos para cantar y traigan sus libretas apologéticas. ¡Adiós! También tenemos el domingo 15, la clausura del Club de Niños para Cristo. Será aquí en el servicio de las 11:30 de la mañana. Estaremos teniendo algo especial para la clausura del Club de Niños para Cristo. Ese es llegamos a este punto y ya preparar para el próximo año, si el Señor nos lo permite, pero nos gozaremos con aquellos que vinieron, especialmente por los hermanos y hermanas que han estado apoyando este ministerio en todo lo que se ha llevado a cabo ahora por medio de llevar a cabo sus servicios en línea. Así que este domingo 15 tenemos la clausura del Club de Niños para Cristo en el servicio de las 11:30 de la mañana. Tengo otro anuncio, hermanos. Estamos tratando de ayudar a un hermano en Guatemala. Es un hermano que es fiel ahí en la iglesia en Guatemala y ha ayudado a nuestro hermano Giovanni en gran manera, y se llama nuestro hermano Saúl. Nuestro hermano Saúl tiene una enfermedad bastante grave que lo ha azotado, y como ustedes saben, nuestros países no operan a las personas excepto tengan la ayuda financiera. Así que si Dios pone en su corazón poder dar una ofrenda, pueden mandar a la iglesia en nombre de benevolencia para nuestro hermano Saúl allá en Guatemala, miembro de la iglesia ahí con nuestro hermano Giovanni Avendaño. Y el hermano Giovanni nos llamó, y mi esposa y yo lo conocemos personalmente a él y a su familia, y realmente es un gran hermano de Dios y merece nuestra ayuda. Así que si Dios pone en su corazón poder dar algo hacia la operación de nuestro hermano, lo necesita de una manera urgente, lo puede hacer. Y también, por favor, ténganlo en sus oraciones para que el Señor pueda darle sanidad y siga también ayudando a su esposa Irene y a sus muchachos allá en Guatemala. Así que si usted desea ayudar al hermano, sería de gran bendición. Muy bien, hermanos, entonces esos son todos los anuncios que tenemos por ahora. Vamos a orar por nuestros diezmos, ofrendas misioneras y ofrendas especiales como esas de ayuda a nuestros hermanos en la fe. Entonces, recuerden lo que la palabra del Señor dice. 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere. Y luego 2 Corintios 9:6-7 nos dice cómo debemos de dar. Esto pero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama y le adora alegre. Así que vamos a dar nuestras ofrendas con ese gozo en el corazón, sabiendo que Dios provee para cada una de nuestras necesidades. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu misericordia. Gracias te damos, Padre, por lo que tú pones en el corazón de cada uno de nosotros, para que podamos así, Señor,
ser dadores alegres. Que, Señor, demos con ese gozo sabiendo que tú provees para nuestras necesidades. Gracias por tus misericordias. Y, Señor, de antemano también oramos por nuestro hermano Saúl, por su salud. Señor, te pido que tomes tu mano de sanidad sobre él. Tú sabes esta enfermedad que lo ha azotado, Señor, y que necesita esta operación, Señor, de inmediato. Y, Señor, sabemos que toda sanidad es sanidad divina. Imploramos que, Señor, en tu misericordia, tú pongas su mano de sanidad sobre él. Y, Señor, tú le guíes y des dirección a los cirujanos que lo han de intervenir. Gracias por tus misericordias. Bendice el dador alegre en esta noche. En Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Bien, hermanos, Dios nos los bendiga. Una vez más, bienvenidos cada uno de ustedes y seguimos adelante. Gracias, hermanos. Amén, hermanos. Así, para despedirnos, vamos a cantar nuestro himno de despedida, Dios os guarde, número 631. Vamos a cantar la primera estrofa, hermanos. Dios os guarde siempre en santo amor, hasta el día en que lleguemos a la patria nuestra estaremos, para siempre con el Salvador. Al venir Jesús, nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Amén, hermanos. Espero que tengan una buena noche y un buen día para su primer día de la semana, hermanos. Los esperamos el próximo jueves, ¿verdad? Una vez más aquí en el servicio de la noche y luego después también el domingo, hermanos. Tengan un buen día. Gracias.